Ya con usted el mensaje de hoy con el predicador José Luis Mañón. Tus pies me encuentro, reconozco que te he fallado, tu corazón es lastimado. Adoramos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos. En el mensaje de hoy, tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso del 13 al 17. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, replicó: ¿por qué intentan cogerme? Traerme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Replicó: lo que es del César, pagárselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Oh, gloria al nombre de Jesús. Exaltamos su nombre. Proclamamos su grandeza. Santo es su nombre. Mis hermanos, en este mensaje hermosísimo, precioso, como son los mensajes de Jesucristo. Pero antes, nos ponemos en las manos ante el abogado, el consejero, el Paráclito, el Espíritu Santo. Paséate, Espíritu Santo, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, envía tus dones, envía tu carisma, envía sabiduría y discernimiento para que podamos comprender el mensaje de hoy. Amén. Mis hermanos, en el mensaje de hoy lo hemos titulado: Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ay, santo. Mis hermanos, tomamos la palabra de Dios, a veces la tomamos del calendario de Ciudad Redonda, que es una lectura internacional, y a veces tomamos la local, que pertenece a la República Dominicana y otros lugares de América. Y ayer era día de la visitación. Pero hemos tomado la lectura del día de hoy correspondiente a San Marcos capítulo 12, verso del 13 al 17. Agradecerle al Señor y al Espíritu Santo que con el tema del chi mucha gente quedó satisfecha con la explicación. La gloria de Dios, el Espíritu Santo nos siga guiando
para aclarar muchas cosas que quizás no se dicen. Ay, santo. Esa es la idea, que el Espíritu Santo vaya colocando los temas, la palabra, para que usted se quite toda esa duda. Según los reportes, muchas personas que quedaron satisfechos con el mensaje de ayer, la gloria de Jesucristo. Oye, mis hermanos, en el mensaje de hoy, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para Fray Famel Asprilla Mosquera, con estas palabras responde Jesús a los fariseos y herodianos que quieren sorprenderlo preguntándole sobre la licitud de pagar o no el tributo al emperador romano. Ay, santo. Mis hermanos, la pregunta está planificada para generar controversia. Jesús se enfrenta ante dos posibilidades. Por un lado, declararse en contra del impuesto ante los partidarios de Herodes, figurando como agitador político y contradictor de la soberanía romana. Y por otro lado, aceptar delante de los fariseos, escuchen bien, el pago de dicho tributo, que implicaría reconocer el sometimiento al imperio y perder credibilidad como profeta. Ay, santo. A eso es que se enfrenta Jesús ante esta pregunta que le hace, que si era lícito pagar el impuesto. Y Jesús reconoce la hipocresía oculta de quienes lo interrogan. Por eso, más allá de darle una respuesta satisfactoria o poco comprometedora, que tenemos que aprender de Jesucristo, que muchas veces vamos devocados a dar respuesta ante la agitación de la persona, ante la presión. Tómese su tiempo, pide Espíritu Santo para no caerle un gancho como lo que le tiraron a estos fariseos a Jesucristo. Ay, santo, que se ven mucho en este día. Apela a algo más serio y profundo: la relación Dios-hombre, iglesia-mundo, fe y política. A eso es que se enfrenta. Jesús pide una moneda para preguntar a quién corresponde la imagen de ella tallada. Pero en el contexto de la época, es decir, en donde se colocó en ese tiempo, esta llevaba marcada la imagen del emperador, del César, como instrumento de propaganda circulante que les recordaba a la gente el poder político de Roma. Por eso es normal que la tuviesen. Pero el poseerla no significaba que sus interlocutores necesariamente la usaran. Estaban en el área del templo, donde había cambistas de dinero para facilitar el pago del impuesto. La dificultad no radica en el pago del tributo en sí mismo, mis hermanos. Ay, santo. Se trata de afirmar si pagar esta carga económica al monarca corresponde a la voluntad de Dios o la contradice. Ay, santo. Y es preciso recordar que Israel era un país conquistado por Roma y dominado por su poder militar. Por eso muchos nacionalistas predicaban la revolución contra esa opresión y consideraban que pagar impuestos era pecado, pues significaba colaborar con el opresor. Escuchen bien la mentalidad que se tenía. Y usted pagar ese impuesto, eso era lo que significaba para esos nacionalistas. Muchos se sentían indignados contra el tributo,
porque recordaba constantemente la dominación extranjera. Bendito sea el nombre de Jesús. Los judíos, mis hermanos, quieren comprobar si Jesús apoya esta moción, es decir, esta decisión. Pero su respuesta lo defrauda al pasar de un plano ideológico a la dimensión de lo práctico. Jesús no se quedó en una idea, sino que pasó a la práctica. Sus enseñanzas indican que es permitido pagar el impuesto, escuchen bien, sin que esto signifique estar a favor de Roma. Ay, santo. Es como que si usted va a un país, le explico, en un régimen dictatorial, y usted va como turista, se supone que usted tiene que pagarle un impuesto al entrar. Ay, santo, usted lo paga. Todo lo que corresponde en el impuesto porque tiene una estadía en ese lugar. Eso no significa que usted esté a favor de ese régimen. Ay, santo. Porque muchas personas se van a lo extremo. Ay, pagó el impuesto. Está a favor del régimen. No, no necesariamente. Es que hay que pagarlo para usted poder entrar y comer y hacer toda la diligencia que tiene que hacer. ¿Me entienden? Lo coloco en el plano llano en esta realidad hoy en día. Ay, santo. Sin mencionar ningún país. Ustedes conocen. Ay, santo. Dito sea el nombre de Jesús. Por tanto, mis hermanos, sus enseñanzas indican que es permitido pagar el impuesto. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No corresponde a escapar del mundo para quedarse mirando al cielo, pajarito volando. La respuesta que Jesús da es una evidencia, la necesidad de denunciar todo tipo de teocracia que busque en el nombre de Dios oprimir al ser humano. La sentencia de Jesús distingue de raíz dos planos, el orden de lo temporal y el orden religioso, dando a cada uno lo que le corresponde. Ay, santo. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sin que implique contradicción ni divinización del poder político, ni un deprimento de la soberanía de Dios. Usted no renuncia a Dios el hecho de pagar el impuesto. Los partidarios de Herodes y los fariseos han fallado en su intento de comprometer a Jesús. Su maniobra no ha producido efecto, mis hermanos. Ese gancho que le tiraron a Jesús. Por el contrario, este complot se ha convertido en pretexto para que la palabra de Dios llegue a los hombres. Ay, santo. Y su mensaje contrarreste cualquier forma de poderío que atente contra la búsqueda de la verdad que Dios mismo actuando en la historia humana. Fíjense cuánta gente dice, la iglesia que se mete en la iglesia, que esté para rezar. Y tal cosa para tal cosa. Es decir, sacar a Dios de circulación. Porque la gente entiende, cuando usted habla de iglesia, usted quiere sacar a Dios. Y cuando hablamos de iglesia, estaba hablando de un pueblo espiritualmente. Es el pueblo de Dios en marcha. No son las cuatro paredes que es la iglesia. La gente está con, ese es el templo. Es un lugar, póngale una sinagoga, una enramada. Ahí nos reunimos nosotros, pero sin gente no hay iglesia. Ay, santo. Por tanto, la iglesia está en la profundidad del corazón. Y lo vamos a ver aquí. La moneda que representa a Jesús es el medio de pagar, del pago que tiene valor solo en ese territorio, designando la validez del dominio de aquel cuya imagen está marcada en la moneda, que era el César, que en este caso
como representante de Roma, el César. De esta forma se muestra su dominio en dicho país, en ese lugar, poder que de ninguna manera es competencia para la soberanía de Dios sobre su pueblo. Dar a Dios y al César lo que es legítimamente lo que le corresponde. No busque establecer dos lineamientos distintos entre la iglesia y el Estado. Escuchen bien lo que le decía, porque la gente quiere apartar. El Estado que gobierne, la iglesia aparte, que no se meta en nada. Y eso es así. Entonces, los pobres, ¿cómo lo dejamos? Los que luchan por la dignidad. Si no, pregunten a Fray Antón de Montesinos y su discurso defendiendo ay santo. Sus palabras colocan los intereses del emperador en lugar que le corresponde, desde la perspectiva de aquel que realmente cree y busca el reino de Dios. No se desvirtúa el derecho del soberano, pero sí reafirma, mis hermanos, el poderío de Dios. Pueden dar dinero al emperador, en fin, en su territorio, pero Dios es y será siempre el Señor de todo y de todos. Ay, santo. Recuerden, no le quiten poder a Dios. Dios es soberano, auténtico, real, y que toma toda la dimensión de toda la humanidad. Dios no es un Dios de un solo territorio, es de toda la humanidad. Ay, santo. El Dios de Jesucristo, el mensaje de Jesús no se limita a los poderes de este mundo. Su palabra llega hasta donde tú y yo seamos capaces de hacer visible su presencia, que nos recuerda que somos imagen suya. Por eso, tú y yo luchamos bajo la gracia de Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza. La luz de la fe debe llevarnos a actuar con coherencia en medio de acontecer humano. Allí donde Dios se muestra actuando en hechos y palabras en la construcción de un mundo más justo, libre de opresión e indiferencia. Hoy muchos no necesitan de una moneda, necesitan de una palabra transformadora que revele a Cristo y dé razón de él. Ay, santo. Y por último, mis hermanos, la palabra de Jesucristo, de Jesús, no consideran el poder político como un universo cerrado en el que pueda perderse el hombre. Por el contrario, romper con este mito de donde podemos inferir que para el creyente lo político no es algo ambivalente a su fe. Es decir, usted no puede estar ajeno a la realidad que se está viviendo en un país. Por eso yo veo cosas que yo me sorprendo, que hay gente que se desconectan de la realidad y viven en el país que viven y nada le importa, nada le interesa. Incluso en medio de pandemia yo veo como que estamos viviendo dos mundos diferentes. Fiesta y chercha, como le había dicho en otro mensaje, y la gente celebra y hace de todo, y por otro lado la gente cayendo, muriéndose y haciendo en otras situaciones, como que vivimos en otro mundo. A mí no me importa lo del ser humano, lo de la familia, lo de la corrupción, nada de esas cosas me interesa. Y eso no puede ser así, mis hermanos. Tenemos que poner los pies sobre la tierra. Y ser cristiano es imitar a Jesucristo, que fue justo ante todas las autoridades. Dito sea el nombre de Jesús. La moneda, por último, tiene el rostro del César. Por eso hay que devolverla al César. Nosotros somos imagen de Dios. Por eso debemos volver a Dios. El César reclama su preeminencia en la moneda. Es que lo vean. Dios reclama su imagen en nuestro ser de hijos. Que el Señor
nos haga capaces de reconocerlo como su supremo Rey de nuestra existencia. ¿Está usted reconociendo a Jesucristo como su Rey, como su Salvador? ¿O está colocando otros dioses en su corazón? Desde el corazón, que es su lugar predilecto, nos enseñe a comprender que la fe solo adquiere su justo valor cuando se experimenta en un encuentro personal y amoroso con Jesucristo. Ay, santo. No hay duda, la imagen que está marcada en la moneda es la del César. ¿Cuál es la imagen que está grabada en tu corazón? Ay, santo, te lo dejo de tarea. Paséate, Jesús, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Paséate, Jesús, por quienes escuchan este mensaje, porque van camino a su lugar de trabajo. Bendícenos, cuídanos y protegen nuestra salida y nuestra entrada a nuestros hogares. Oramos por todos los enfermos. Quiero orar por mi sobrino Juan Luis Menéndez. Tiene COVID-19. Necesita que oremos. Mucha fiebre, muchos dolores. Su estómago, su cuerpo, sus pulmones, para que el Señor lo libere. Y por tantos enfermos y situaciones, con nuestro hermano Luis Espinal, de la Renovación Carismática, para que el Señor lo libere y lo sane. Y tantos enfermos que han dejado su petición. Toca, Señor, especialmente los jóvenes, para que quite todo espíritu y toda situación depresiva que hay en su mente y en su corazón. Sana, Jesús. Enfermedad, llame como te llame, te va a los pies de Cristo Jesús, que por su sangre hemos sido sanados, hemos sido liberados por Jesucristo. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, recuerda, ora por mí, ora por mi familia y nuestro ministerio Jesús el Peregrino. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Crea órgano nuevo, crea tejidos nuevos, célula nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Y sigue bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos. Un abrazo, tu hermano de siempre, José Luis Mañón.